Entre el Papa y la economía nos vemos. Ivonne Melgar, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días, Dianella. Excelente arranque de semana para ti y para todos. Obviamente la expectativa de la llegada del Papa Francisco, pero también las cuentas y las consecuencias de la situación económica. La advertencia el viernes de Agustín Carstens, el gobernador del Banco de México, de que habrá que tomar medidas pues mucho más severas si no se logra detener todo lo que ha sido la caída del precio del petróleo, pues con mensaje directo a petróleos mexicanos. Y esto, la agenda del crudo y sus vericuetos en la economía, es parte de lo que tenemos en las portadas de la prensa con alcance nacional. Dice Excelsior que hay un boquete de 2.500 millones de pesos en 5 estados y prevén que esa crisis se agrave. Entre las entidades petroleras, Campeche dejará de recibir 995 millones de pesos en recursos federales, así lo afirma un estudio. En tanto, proveedores de Pemex al borde del colapso. Se estima que Campeche recibirá 995,4 millones de pesos menos con respecto al año pasado. Es la circunstancia para Tabasco, con 641 millones menos, Chiapas 283, Veracruz 270 y Tamaulipas 256. Vianey, en tanto, Hidalgo, Puebla, Coahuila y Nuevo León también estarían sufriendo algún tipo de afectación por la baja del precio de la mezcla mexicana. Esa es la economía. Esa es la economía. El economista, en el mismo sentido, hace un balance, recupera parte de estas declaraciones de Agustín Carstens en una universidad el viernes. Había sido privada y bueno, se reconstruyó ahí la información. No fue muy difundida en todos los medios porque el viernes siempre se dificulta para conocer los detalles de cierta información. Pero hay una recuperación ahí en la portada del Economista y dice que el gobierno gastó más de lo previsto en el 2015. Se subraya esta solicitud del Banco de México para regular mejor las facultades de la Secretaría de Hacienda, que en el caso del año pasado pues se excedió 156.348 millones del presupuesto aprobado. Fue en la Universidad Panamericana, donde Carstens reiteró la necesidad de un ajuste fiscal. Cada vez últimamente que sale Agustín Carstens lo vemos nervioso, lo vemos como el ángel del apocalipsis, dando una señal de que estamos en serios problemas, mientras que sale el secretario de Hacienda y nos dice, calma. Al parecer hubo un todo momento en que ambos tenían una coincidencia, una afinidad. No diría acuerdo, pero sí cierta... Al menos veían la misma forma la economía. Estaban mirando desde el mismo punto lo que venía, ¿no? Y ahorita al parecer no. Te digo, fue interesante que él eligiera una institución educativa para dar este mensaje de alerta mucho más, con un volumen mucho más alto el viernes que lo que había ocurrido en los días anteriores. Ya de por sí la semana había sido dura con sus advertencias, pero aquí pues fue mucho más sonora la advertencia y bueno, como fue viernes no siempre se difundió con el mismo volumen de sonoridad con el que había hablado Agustín Carstens. En materia de economía y de, claro, cómo se utiliza este dinero, si se gastó más en 2015, ¿para qué fue? Bueno, pues mucho para amortiguar lo que sale caro en general. Reforma nos habla de cómo el ahorro en la luz, este descuento del 2% al uso de la electricidad doméstica, de alguna manera, pues al final la estábamos pagando todos. ¿Por qué? Porque es una reducción que se paga con los recursos, con los impuestos de todos los mexicanos. Cargan el costo a ciudadanos, dice, y explica que este ahorro de 2% en las tarifas eléctricas residenciales para 2016 terminará pagándose por la vía presupuestal, es decir, con el dinero de todos los mexicanos. Para 2016 la Cámara aprobó transferencias por 30,000 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad para compensar las bajas tarifas al sector residencial, que solo cubren el 38% de los costos de generación de la empresa. Bien, hasta aquí las portadas que tienen que ver con lo económico. Pero luego viene el Papa y entonces todo. Mira, durante 5 días no va a ser milagroso el Papa,
pero sí, porque todo se va a olvidar, todo nos vamos va a a estar concentrar más en sus mensajes y desde ya pues la expectativa que él tiene y la expectativa que se ha generado sobre la visita es tema en las portadas. Nos cuenta La Jornada, lo dicho ayer por Francisco: voy a México como misionero de paz, estaré de modo especial con aquellos que más sufren, recen también por mí, pues lo necesito, dijo en un videomensaje. Y el representante del gobierno de México en el Vaticano, Palacios Alcocer, dijo que el gobierno nunca ha intentado acotar, limitar pues lo que será la visita del pontífice. Los planteamientos que haga servirán a todos, considera el embajador del gobierno mexicano allá en el Vaticano. Milenio reconfirma que es oficial: el Papa no se va a reunir con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El programa está definido, asegura Federico Lombardi. Y por otra parte, Norberto Rivera agradece la cortesía del gobierno por la visita. El presidente Peña lo recibirá en el hangar presidencial. Se adelanta parte pues de esta agenda para el próximo viernes. El Sol de México despliega en su nota principal un reportaje con diferentes voces vinculadas al estudio de la Iglesia, otras voces de la propia Iglesia, analizando que esta visita del Papa será un parteaguas para la Iglesia mexicana. ¿Por qué? Porque de alguna manera cuando él se vaya, su mensaje estará subrayando una falta de coherencia entre lo que se hace y el llamado papal. Y se subraya en este reportaje que Francisco está informado de la realidad eclesiástica en las 93 diócesis de la República Mexicana, la expectativa de que habrá revitalización y un replanteamiento y transformación para evangelizar en México. Vianey. En Ovaciones, de nueva cuenta, pues el mensaje del Papa en su expectativa del viaje, y se espera, dice, un récord mundial con una multitudinaria valla de luz y oración. En el mismo sentido, La Prensa: México bendito sea. ¿Por qué? Porque el Papa habla pues de esta cercanía con la Virgen de Guadalupe, su expectativa, dice estar muy contento por su visita, y se subraya esto de que viene como peregrino de la misericordia y la paz. Dios, si antes de que llegue ya tiene como 10 portadas, notas, 8 columnas, ya lo quiero ver 12, 13, 14, 15, 16, 17. 5 días. 5 días el Papa. Sí, así se prepara ya su llegada, y efectivamente la expectativa es mucha, y definitivo pues ahí estaremos en esta agenda del Papa a todo lo que da. Hay otros temas. El Financiero habla de ciberdelitos que están creciendo y le cuestan al país 101,000 millones de pesos. Habla de que 4 de cada 10 consultados habría dicho que tuvo algún problema que tiene que ver con el uso de sus tarjetas, de sus cuentas en la red. Para mal uso, ¿no? En el Universal se habla de que el expresidente Felipe Calderón es quien puso la lápida al manglar de Tajamar. Se hace una investigación en este periódico. Se dice que ese gobierno fue el que inyectó casi 580 millones de pesos en el proyecto del malecón, y aunque se frenaron obras, la urbanización que entonces se planeó es la que transformó el ecosistema. La Crónica: darán protección federal a 330,000 hectáreas de Calakmul. La SEDATU declaró propiedad federal esa parte de la reserva de la biosfera en Campeche. Y finalmente, Publimetro dice que el Servicio de Administración Tributaria fiscalizará tarjetas y cuentas de contribuyentes. Se detectan aquellas inconsistencias entre los ingresos y gastos del contribuyente, en especial de las pequeñas y medianas empresas, de prestamistas, familiares y profesionistas por cuenta propia. Ahí donde haya discrepancia, pues la autoridad cruzará la información proveniente de las tarjetas de crédito, cuentas individuales y movimientos injustificados. Me imagino que también pasará lo mismo con todas las cuentas de los vinculados con el crimen organizado. Sí, obvio. Y no solamente con las pequeñas empresas. No, obvio que Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.